Muy bien, muchas gracias por la presentación nuevamente. Muy agradecida de antemano. Entonces, buenos días con todos, ¿no? Muy buenos días con todos, con todas los presentes el día de hoy que están conectados, también de forma bastante puntual. El día de hoy, viernes 16 de junio, vamos a continuar con la clase, vamos a continuar con el curso de lo que es acerca de la implantación y el desarrollo placentario, ¿sí? Bueno, ya prácticamente me han presentado. Mi nombre es Luz Fabiola Garnique Quiroz, soy obstetra asistencial de profesión y ya, bueno, ya prácticamente ya llevo en la carrera, en la parte asistencial, aproximadamente 7 años trabajando en esta carrera que es bastante importante para todo lo que es el campo de la salud, ¿no? Sean bienvenidos nuevamente, bienvenidas. Espero que el día de hoy sea un poco más interesante, tal vez más didáctico que el día de ayer. Y también de esta manera, como siempre digo en cada clase, particularmente que la finalidad es poder aprender, poder conocer un poquito más de la información o del conocimiento que tal vez ya tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, yo asumo que la mayor parte de los que estamos conectados, tanto el día de hoy como el día de ayer, somos profesionales, somos obstetras, no sé, tal vez hay estudiantes, ¿no? Pero bueno, lo importante es de que todos aprendamos, muy independiente de que si ya somos profesionales o somos estudiantes, la idea, perdón, o el objetivo es aprender, es conocer, es mejorar en nuestro ámbito profesional y cómo vamos a mejorar, cómo vamos a ganarnos el respeto básicamente de los demás, ¿no? Teniendo el poder del conocimiento, ¿no? Mientras nosotros no tengamos este poder del conocimiento, de información, vamos a tener posibles consecuencias, ¿no? Que no vamos a tener esa confianza cuando queramos dar algún diagnóstico, cuando queramos realizar alguna evaluación clínica, ¿no? Entonces siempre hay que leer, siempre hay que estar informados, hay que indagar. Ahora el Internet, que prácticamente es un acceso libre e ilimitado para cualquier persona que tenga acceso a este sistema, hay que saber aprovecharlo, ¿no? Entonces, ese es un consejo, una recomendación que yo les doy, colegas, ¿no? Para de esta manera poder siempre salir adelante y surgir, ¿no? No quedarnos ahí siempre limitándonos, ya sea en conocimiento, ya sea en estudios o en otro tipo de circunstancias. Muy bien, entonces vamos a empezar. El día de hoy, viernes, vamos a realizar la continuación del tema y también les he traído un video educativo que especifica en forma resumida, ¿no? Acerca de lo que es el proceso de implantación y también habla acerca de lo que es su desarrollo. Vamos a ver primero la parte teórica mediante el desarrollo de las diapositivas y ya en el transcurso de las 2 horas vamos a poder visualizar el video. Es un video de aproximadamente 10 minutos. Espero que puedan todos estar conectados, ¿no? Y que no hayan interferencias, sobre todo del internet, que a veces nos puede suceder. Y de esta manera poder tener más claro, ¿no? Los conocimientos con este video, que es algo complementario al tema didáctico, si en caso por ahí alguna idea o algún concepto no se ha logrado definir en su totalidad. Perfecto. Entonces, como bien sabemos, el tema es implantación y desarrollo placentario. Hemos realizado un temario, como ustedes lo pueden visualizar, que ya en parte lo hemos desarrollado el día de ayer. El día de ayer, ¿qué fue lo que conversamos? ¿Qué ideas o qué términos fueron los que nosotros desarrollamos en esas 2 horas? Hablamos del ciclo ovárico endometrial, ¿verdad? El ciclo ovárico endometrial, nosotros mencionamos sus características de este ciclo, las fases, las cuales los constituye, y cómo es todo el procedimiento o el desarrollo cuando se da este ciclo ovárico, cuando se da este ciclo menstrual y el ciclo endometrial. Entonces, para hacer de una forma bastante didáctica la clase del día de hoy, vamos a hacer un proceso de retroalimentación, ¿no? De retroalimentar nuestros conocimientos que deben de haber quedado de lo que hemos hablado el día de ayer, ¿no? Y de esta manera vamos a continuar
con lo que nos toca del día de hoy en relación al temario. Entonces, nosotros hablamos del ciclo ovárico endometrial, si bien es cierto, y este ciclo ovárico endometrial mencionamos diferentes ítems. Hablamos de la fisiología reproductiva de la mujer, de cómo funciona esta fisiología, ¿no? Básicamente, mencionamos en la parte de la introducción que para que se haga posible esta fisiología de forma normal en el sistema reproductivo de la mujer, tienen que participar de forma conjunta o articulada diferentes órganos. A ver, ¿recuerdan qué órganos son los que tenían que participar, tenían que estar presentes y trabajar de forma conjunta para que la fisiología reproductiva de una mujer se desarrolle de manera normal? Recordamos, a ver, ¿cuáles eran? Yo los mencioné justamente el día de ayer. A ver, era lo que era la parte del sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué se desarrolla en el sistema nervioso central? Está el órgano que es el cerebro, ¿no? Que es la máxima entidad del cuerpo humano que tiene la función de poder emitir o dar órdenes a cada parte del cuerpo humano para que desarrolle una función específica. Pero no solamente hablamos del cerebro como que tenga esa capacidad de mando, sino también mencionamos que parte de este grupo de órganos que realizan el trabajo articulado para que se desarrolle una fisiología normal en la parte del sistema reproductivo de la mujer eran el hipotálamo, la hipófisis, lo que eran los ovarios, tanto el ovario izquierdo como el ovario derecho, y lo que es el útero, propiamente dicho. ¿Verdad? Sí, yo creo que ya, tal vez ya se han acordado algunos de lo que era la respuesta. Entonces, nosotros hablamos del hipotálamo, hablamos de la hipófisis, tal vez no lo hablamos en mayor detalle, pero sí mencionamos que el hipotálamo era el órgano que se encuentra dentro del cerebro y específicamente la parte del hipotálamo, que era el núcleo arcuato, iba a desempeñar una función característica. ¿Cuál era esa función que iba a desempeñar este núcleo arcuato que se encuentra en el hipotálamo? A ver, ¿cuál era esa función que justo yo mencioné el día de ayer? Era la de liberar lo que era la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esa era su función, o es su función básicamente. Entonces, una vez que libera la GnRH, va a haber un sistema de regulación de las hormonas gonadotróficas. ¿Y cuáles eran esas hormonas gonadotróficas? Esas dos hormonas gonadotróficas que la hemos repetido creo que más de una vez. Era la hormona folículo estimulante, o también conocida como FSH, y la hormona luteinizante, o también conocida como LH, ¿verdad? Y estas hormonas, tanto la FSH como la LH, ¿en qué zona o en qué parte de nuestro cuerpo se desarrolla o de dónde procede? Del hipotálamo, de la hipófisis, ¿verdad? Exactamente de la adenohipófisis. De ahí es donde se origina lo que es la FSH y la LH. ¿Ya? Entonces, mencionamos esto el día de ayer. Recuerden que estamos haciendo como un resumen breve, una retroalimentación de algunas ideas principales de lo que hemos hablado el día de ayer, para que tal vez si alguno de los participantes que estuvieron conectados no entendieron o se quedaron con la duda, etcétera, este es el momento de retroalimentarnos ambos, ¿no? De poder ampliar un poquito más o aclarar o confirmar algunos términos que si es que quedaron en el aire. ¿Ya? Entonces, en esta fisiología reproductiva, colegas, ¿no? Muy aparte de la participación de estos órganos en mención, mencionamos también que el ovario tiene la función específicamente de liberar estrógenos, de liberar progesterona, ¿verdad? ¿Y para qué el ovario libera estrógenos? ¿Para qué libera progesterona?
para que de esta manera haya un engrosamiento o un crecimiento del endometrio. ¿Y por qué el endometrio crece? ¿Por qué el endometrio se engrosa? ¿Cuál es la finalidad? Para que de esta manera se dé el proceso de implantación y ahí es donde se desarrolle lo que es el embrión, ¿correcto? ¿No? Y he aquí la otra parte de la historia o el otro escenario, que si en caso no se da la fecundación en una mujer, simplemente no iba a haber la liberación de estas hormonas sexuales por parte del ovario, el endometrio no iba a ser formado como corresponde, al contrario, iba a ser expulsado y nuevamente iba a empezar el ciclo sexual o el ciclo reproductivo otra vez de la mujer. ¿Sí? Eso hablamos el día de ayer, una parte. También compartimos acerca un poco de la anatomía, que es específicamente de la anatomía del útero. Mencionamos las partes del útero, mencionamos por qué capas musculares está formado este órgano tan característico que nosotros como obstetras es en realidad por el cual trabajamos, se podría decir, ¿no? Porque prácticamente la mayoría de nosotros vemos gestantes, ¿no? ¿Y dónde se da el embarazo? En el útero. Entonces lo tenemos que conocer, tanto la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte histológica, etc. ¿Y qué mencionamos acerca de este órgano el día de ayer? Mencionamos que está formado, ¿no? Por la parte del fondo uterino, el cuerpo uterino, el cuello uterino. Mencionamos asimismo la parte histológica. ¿Por qué epitelio estaba revestido este útero? ¿Recuerdan que mencionamos el día de ayer? ¿Mm? Está revestido por el epitelio escamoso, no queratinizado, y por el epitelio cilíndrico, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, esos son los epitelios que realizan lo que es la parte de la histología de este músculo. ¿Y cómo se llamaba, cómo se denominaba a la unión del cuerpo uterino con el cuello uterino? ¿Cuál era el nombre que recibía? Que se formaba el segmento uterino inferior en el embarazo. Se denomina istmo uterino, ¿verdad? Istmo uterino. Muy bien, ¿no? Asimismo, como bien saben, la parte anatómica de este órgano fundamental en nuestra carrera están las trompas de falopio, está la formación de los ovarios, está la porción uterina, la parte infundibular que caracteriza a lo que complementa la trompa y el cervix, ¿no? Entonces, todo eso nosotros es como un paréntesis que de por sí por nuestra misma carrera tenemos que conocer, porque cuando realizamos una evaluación vaginal, un tacto vaginal, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que estamos tocando. Tenemos que saber qué es lo que estamos evaluando, no ingresar así, como se dice, a la deriva, ¿no? Sin saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces, hay que conocer, hay que saber, ¿no? Hablamos también acerca de la parte de las capas musculares por las cuales conforman este órgano, que es el endometrio, que reviste toda la parte vascular del útero, reviste la cavidad uterina, perdón, y lo que es el miometrio, ¿verdad? Hablamos del miometrio, mencionamos aquí, a ver, voy a poner lo que es el puntero. A ver, denme un minuto, creo que es este. Ya. Hablamos acerca de lo que es la parte de la parte muscular, ¿no? Entonces, el endometrio y el miometrio propiamente dicho. ¿Qué hablamos del miometrio? A ver, ¿qué recuerda? Hablamos básicamente que el miometrio es una capa muscular que conforma este órgano, que es el útero, y que va a derivar de su capa más externa, que es la serosa o adventicia. Esta capa serosa o adventicia va a ser irrigada por una arteria, que es la arteria arciforme, que es esta que está pintada de color rojo aquí, ¿ya? Y esta arteria arciforme, asimismo, va a participar también la otra capa del útero, que es el endometrio. El endometrio, recordemos que va a ser formado por una capa basal y una capa funcional. Y estas se subdividen en un estrato esponjoso y un estrato compacto.
¿Y cuál de estas dos colegas que mencionamos el día de ayer en la clase va a haber un proceso de descamación, va a haber un proceso de hemorragia, de sangrado? ¿Cuál era? ¿Era la capa basal o la capa funcional? Era la capa funcional, ¿ya? Entonces, si la capa basal iba a participar en este proceso de descamación, que se ve lo que es el sangrado, ¿cuál es la función de la capa basal? ¿Qué es lo que realiza? La capa basal simplemente va a servir como un molde o como un respaldo para la capa funcional para que de esta manera nuevamente pueda volver a regenerarse en un tiempo determinado. Sí, a ver, vamos a sacar aquí la parte del cursor. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que nosotros mencionamos. Hablamos también un poquito del ovario, ¿no? Lo que es un corte histológico de una cara anterior del ovario. Mencionamos en este corte histológico por qué epitelio está conformado este órgano, que es el epitelio cúbico, ¿verdad? El epitelio cúbico. ¿Y cuáles eran las células que conformaban este ovario? Eran las células germinales. ¿Y dónde estaban las células germinales en esta imagen que estamos viendo aquí? La parte celeste, la parte ploma. ¿Dónde están ubicadas las células germinales? Las células germinales se caracterizan porque tienen como un núcleo en la parte central. Y básicamente la túnica albúgena, que también es un tejido conectivo, va a estar conformado o se va a delimitar en esta línea blanca que está debajo de estas células germinales. Acá también vemos la corteza ovárica y el tejido conjuntivo fibroelástico, que es esta aparentemente como una mancha rosácea, es el tejido conjuntivo elástico, fibroelástico. ¿Ya? Entonces eso vimos lo que es la parte del eje central, que es muy importante su entendimiento, su desarrollo, cómo funciona, para que de esta manera nosotros podamos entender cómo se desarrolla el ciclo ovárico de la mujer. ¿Ya? Obstetra, pero el eje central que usted está mostrando aquí en esta diapositiva, ¿qué relación tiene con el ciclo ovárico? ¿Qué relación tiene con el ciclo endometrial? Tiene mucha relación, porque recordemos, como estamos mencionando en este repaso, ¿no? Que el hipotálamo va a participar de la liberación de la GnRH. Y la GnRH es una de las hormonas que participa en este ciclo ovárico, al igual que la progesterona, al igual que los estrógenos, al igual que las hormonas gonadotróficas, que es la FSH y que es la LH. Entonces nosotros, para poder tener un mayor énfasis del ciclo ovárico endometrial, tenemos que conocer cómo es el desarrollo o el origen de estas hormonas. Y justamente eso lo hemos desarrollado en la parte del eje central, que es en esta diapositiva. Si es que alguno no entendió, ¿no? Entonces vamos a hacer un resumen o a repetir de una forma bastante breve para poder continuar, ¿no? ¿En qué consiste este eje central? ¿A qué nos referimos? Aquí nosotros estamos viendo que están especificando lo que es la GnRH1, la 2 y la 3. ¿Cuál de estas tres mencioné yo ayer que no tenía una confiabilidad del 100%, que aún no estaba comprobado su origen o su función característica para su desarrollo? ¿Cuál de estas tres? Esta una, dos o tres. ¿Cuál de estas tres era? Era la GnRH tipo 3. Esta era. Por eso aquí hay un signo de exclamación, que aún su desarrollo no ha sido confirmado. ¿Y por qué, obstetra? ¿Por qué aún no se ha desarrollado? ¿Por qué aún no está confirmado? Bueno, simplemente hay estudios, pero aún no hay una confirmación básicamente en su totalidad de que realice una función reproductiva acerca de lo que es el comportamiento sexual en el ámbito social. Sin embargo, está la función característica de la GnRH1 y la GnRH2. ¿Cuál es la función de la GnRH2? Es de participar o lo que es el comportamiento reproductivo sexual de la mujer. Asimismo, participa
en lo que es la parte de la ingesta de alimentos, de la alimentación, la GnRH tipo 2. ¿Ya? Recuerden que la GnRH está relacionado a toda la parte sexual y reproductiva de la mujer. Y la GnRH1, como bien mencionamos, que va a ser liberada por el núcleo arcuato que se encuentra en el hipotálamo, también va a realizar la regulación que va a ser por la adenohipófisis para la liberación o para la regulación más que todo de la FSH y la LH. ¿Qué va a hacer la FSH y qué va a hacer la LH? En este primer ámbito va a realizar una actividad de secreción pulsátil. Se va a caracterizar por tener esta clave de pulsatibilidad que se va a presentar o se va a desarrollar desde la etapa de la pubertad, como mencionamos ahí, de la pubertad. ¿Ya? Y asimismo también va a haber una participación de la glándula pituitaria, que estamos viendo aquí. ¿Y qué cosa realizaba la quispeptina? A ver si recordamos. ¿Qué hace la quispeptina? La quispeptina, esta hormona, va a ser regulada por la GNIH, por esta hormona de acá. ¿Qué cosa es la GNIH? Es la hormona inhibidora de gonadotropinas. Esta GNIH, tal como su nombre lo dice, va a inhibir a la hormona GnRH y asimismo va a inhibir la actividad del eje sexual de la mujer. Por otra parte, esta quispeptina va a estimular o va a regular la GNIH, perdón. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos algunos puntos complementarios de lo que hemos visto el día de ayer de este cuadro. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Mencionamos también que el ciclo ovárico endometrial es un conjunto, ¿no?, de procesos o de cambios cíclicos de la parte sexual y la parte hormonal de la mujer. ¿Cuál es la finalidad de este ciclo ovárico? Que se dé el embarazo, ¿no?, que se dé la gestación. Mencionamos también cómo funciona el desarrollo del ciclo ovárico, ¿no?, que todo parte desde la formación del endodermo o del saco vitelino, que hace la formación de las células germinales. Las células germinales. Estas células germinales va a unirse, ¿no?, o va a unificarse con la cresta gonadal y de acuerdo a esa fusión que van a realizar, se va a dar la formación de los folículos primarios. Del folículo primordial, perdón, ¿no? Y este folículo primordial, ¿qué cosa es? Es la unión de una célula germinal y también del estroma o de la cresta gonadal, que va a ser característico por una monocapa de este estroma gonadal, de esta cresta gonadal, perdón. Y asimismo también mencionamos a los folículos primarios, el folículo secundario, mencionamos a lo que es el folículo de Graf, cómo se caracteriza y cómo se da lo que es la ovulación por los niveles descontrolados de la hormona LH. ¿Sí? Todo eso lo explicamos en este ciclo ovárico. Mencionamos lo que es la fase folicular, en qué consistía la ovulación también, y todo el proceso de ovogénesis y de foliculogénesis, ¿no? ¿Recuerdan esta imagen? Este gráfico que mostramos el día de ayer. Tal vez, si a alguno de ustedes no les quedó claro, no lo entendieron, bueno, aquí está, nuevamente. ¿Qué mencionamos el día de ayer acerca de este gráfico? Aquí, como ustedes están viendo, se muestra paso a paso cómo se da el desarrollo tanto de la ovogénesis como de la foliculogénesis. ¿Qué cosa era la ovogénesis, colegas? Es la maduración de las células sexuales femeninas. ¿Y qué era la foliculogénesis? Es el proceso de maduración del folículo ovárico. Y dentro de la ovogénesis nosotros vamos a ver el desarrollo o las características tanto de la célula germinativa primordial como de la ovogonia, el ovocito primario, el ovocito secundario. Acá en estos procesos va a participar un proceso de meiosis 1 y meiosis 2. Asimismo, va a participar lo que es la liberación de la FSH y va a haber lo que es
cómo se convierte de un ovocito a un ovocito primario y de un ovocito primario a un ovocito secundario mediante la meiosis 2, ¿no? Cuando la meiosis 2 se detiene en la metafase y se libera la ovulación, se libera el óvulo y se fertiliza, se llama cigoto. Aquí es donde se va a dar lo que es la fecundación o el proceso de ovulación de la mujer. La fecundación de la mujer, me estoy confundiendo. Y en lo que es la segunda etapa, vemos lo que es el folículo primordial, que primero es formado por una sola capa, posteriormente va a ser formado por múltiples capas de las células de la granulosa, y posteriormente va a estar el folículo antral, el folículo de Kraft, ¿no? Que es el que va a tener una mayor formación, un mayor tamaño en este proceso de foliculogénesis. Y una vez que este folículo de Kraft pierde su contenido, pierde su formación, es donde va a haber un pico de esta hormona, que es la LH, donde el ovario, en el folículo, perdón, donde está el ovario, va a dejar de recibir sangre. Aumenta la plasmina, aumenta la colagenasa y aumentan las prostaglandinas una vez que se da el proceso de ovulación. ¿Ya? Entonces, todo esto lo hemos desarrollado en realidad el día de ayer, solo eso es un repaso nada más. Bueno, esto ya lo vimos. Hablamos de la fase proliferativa, la fase secretora, la fase menstrual. ¿Cuáles son las fases del ciclo menstrual? ¿No? La fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora, la fase lútea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando sí se da la fecundación y qué es lo que sucede cuando no se da la fecundación? Acá prácticamente está explicado en esta PPT, ¿no? Cuando se da la fecundación, se forma el blastocisto, ¿no? Y este blastocisto se va a implantar, ¿dónde? En el endometrio, en el sexto día de la fase lútea, específicamente. Y la HCG, que es la hormona liberadora de que es la hormona gonadotropina, va a mantener la secreción de los estrógenos y la progesterona, donde va a continuar la fase lútea y donde no se va a producir lo que es el ciclo menstrual. Y si no se produce la fecundación, simplemente el cuerpo lúteo se degenera, ¿no? Y poluciona, las hormonas sexuales dejan de producir lo que producen, ¿no? Y se realiza lo que es una fase isquémica o una fase necrótica que se conoce como menstruación. ¿Ya? Entonces aquí esto también hemos visto. ¿Qué pasa si no ocurre la fecundación? Ya lo mencionamos. Eso acerca del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que es bastante similar o casi igual se podría decir con el eje central en relación a lo que es la actividad de la GnRH, que ya la hemos visto en las primeras diapositivas, y lo que es el día del ciclo, ¿no? Las gonadotropinas, qué funciones cumplen, el ciclo ovárico y asimismo las hormonas respectivas. El resumen de la fisiología del día de ayer, la fisiología reproductiva. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí ha sido un breve repaso acerca de todo lo que es referente al ciclo ovárico endometrial, que lo hemos visto ayer. Espero que esta retroalimentación que hemos hecho haya podido ser un poquito más clara. Muy bien, entonces, hablamos nosotros de la decidua, ¿no? Hablamos de esta parte de la formación de la implantación, que es la decidua, en relación a cómo se desarrollan estas células endometriales proliferativas, ¿no? Cómo estas células endometriales pasan a convertirse o pasan a formar a lo que son células secretoras. Y en este proceso de cambio o de transformación va a depender de quién, de los estrógenos, va a depender de la progesterona, de los andrógenos y de los factores que van a ser secretados por el blastocisto que se va a implantar. Mencionamos cuál es la estructura de la decidua, que es una decidua basal, una decidua capsular y una decidua parietal, ¿verdad? La decidua basal y la decidua capsular básicamente se van a caracterizar porque esta decidua basal se va a encontrar debajo de la implantación del blastocisto y se va a modificar por la invasión del trofoblasto propiamente dicho. La decidua capsular es la que va a estar cubierta por una sola capa de células, por una monocapa.
que van a ser células epiteliales, células aplanadas, y van a tener un contacto de forma interna con la membrana avascular. Y por último está la decidua parietal, que va a estar recubierta por todo lo que resta del útero. Acá hemos visto también el día de ayer esta imagen, donde básicamente mediante este gráfico nos muestra dónde se encuentra cada decidua, ¿no? Tanto la decidua basal, la parietal y la capsular. Esto ya hemos visto también. Bueno, la parte histológica, ¿no? De esta decidua, mencionamos acá lo que es la membrana de Mittauch, ¿no? ¿Cuál es su característica generalmente cuando nosotros podemos identificar si esta membrana o esta ausencia de esta membrana se relaciona a lo que es una